Hijita, ya me voy. Suegrita, llévese esta papaya. De verdad. Gracias. No te vayas. No entiendo, hija. No te vayas. Reinaldo, ¿dónde está mi camisa? ¿Acaso no me escuchas o qué? ¿Se puede saber qué hace esa ropa sucia? Ya son las 10 de la mañana, Reinalis. Y esta casa está hecha un desastre. Definitivamente yo no sé qué haces aquí. Eres una lenta. Mi amor, no digas eso, sí. Mira, lo que pasa es que yo me levanté muy temprano para atender al niño y ya se me hizo tarde. No pude avanzar a hacer todas las cosas. Eso a mí no me importa. Se supone que tú tienes que encargarte de los dos. Del niño y de mí. Para eso eres la mujer de esta casa, ¿o no? Escúchame bien. No me importa si te tienes que levantar a las 5 o a las 4 de la mañana. Lo harás. Pero yo quiero todo listo y en orden. Pero Juan, tú también puedes ayudarme, mi amor. Es un trabajo en equipo. Pero no te vayas molesto al trabajo. Sí, te voy a hacer un cafecito. ¿Qué? ¿Pretendes que yo madrugue a hacer tu trabajo? No, mi amor. Yo soy el hombre de esta casa. Y tienes que tener todo listo para yo irme a mi trabajo. Perdóname, mi amor. Voy a tratar de hacer las cosas más rápido, ¿sí? No, ya no importa. No quiero que hagas absolutamente nada. Lo único que te pido es que cuando regrese tengas listo el almuerzo, ¿ok? Voy a venir con la arquitecta Jessica. Vamos a tratar unos asuntos de una compra de una casa y la venta de unos terrenos en el valle. Eso sí, escúchame muy bien. No quiero que me hagas quedar mal. O si no, ya sabes. No te preocupes. Y ya lava esa ropa. Por Dios, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿De qué está hablando, señora? Por Dios, hija. ¿Por qué lo callaste tanto tiempo? ¿Por qué le soportas el mal comportamiento y los gritos a mi hijo? ¿Por qué lo callaste, reinita? Es que yo nací en una familia donde el hombre es el que tiene la última palabra. La mujer hace lo que él pida. Así que yo solamente tengo que callar porque él es mi esposo. No, reinita. Estás muy equivocada. Un verdadero esposo defiende a capa y espada su hogar. Lo salvaguarda a su hijo y por ende a su esposa. El que salió por esa puerta no es mi hijo. Yo no lo crié así. Pero ¿yo qué puedo hacer, señora Alexandra? Yo ya escogí esta vida y tengo que aguantar. Además, yo no trabajo, yo no hago nada. Él es el que trae el pan todos los días a esta casa. Por favor, hija, no normalices el comportamiento de mi hijo. No está correcto. O sea que porque él trae el dinero a esta casa, tiene el derecho de tratarte como un trapo sucio que no sirve y se bota a la basura. Como algo desechable que no tiene valía. No, reinita. Reinita, tú haces todo por este hogar. Mira cómo tienes todo brillando en orden. Cómo entregas tanto amor y cuidado a mi nieto que es hijo de mi hijo. Te encargas del negocio. Y no me digas que mi hijo te ayuda, porque yo he visto muy bien que lo único que hace es comer y dormir, es un vago. No normalices el comportamiento de mi hijo, por favor. ¿Y yo qué voy a hacer si él se va de esta casa, señora Alexandra? ¿Qué voy a hacer sola? Reinita,
Tienes 2 manos y 2 pies. Eres una mujer fuerte, luchadora, aguerrida. Tú vas a salir adelante. Tú sola. Te bastas y te sobras. Y yo estoy aquí. Yo no quiero que su relación con su hijo se deteriore por mi culpa. Tú no te preocupes de ello. Mi hijo lo que necesita es un estate quieto que yo se lo voy a dar. Porque le voy a dar una buena lección para que aprenda a respetar a su esposa. Es mi hijo y me duele, reinita. Pero esto se termina hoy. No llores. Ya no quiero verte así. Yo estoy aquí y te voy a apoyar y te voy a acompañar en este duro proceso. Tú me tienes a mí, hija. Juan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te parece que estoy haciendo? Juan, yo mejor me voy. Tú no te vas a ningún lugar. No hagas un escándalo, por favor. Juan, ¿quién es esa mujer? Ella es Jessica, la arquitecta. ¿Algún problema, Reina Liz? ¿Cómo puedes traer mujeres a nuestra casa, Juan? ¿Qué te pasa? ¿A nuestra casa? Perdón. Hasta donde yo recuerdo, el que paga esta casa soy yo. El que te mantiene soy yo. Te doy comida, te doy techo, te doy todo. Así que mucho cuidado en cómo me estás hablando. Yo no sabía que... No sabías nada porque no tenías que enterarte. Pero como siempre estás de metiche. Yo creo que no tengo que estar en medio de esto. No estás en medio de nada. Como te dije, ella es la que siempre se mete en cosas que no debe. Yo no quiero discutir, Juan. Siempre es lo mismo contigo, ¿verdad? No quieres discutir, llegas aquí, te haces la víctima, te duele todo, te afecta todo, ¿verdad? ¿Qué pretendes? ¿Que yo te sea fiel? Mírate, siempre estás con esa cara larga todos los días. Juan, esto no está bien. No me parece que le hables así. Jessica, ¿tú quién te crees para decirme eso? ¿Acaso eres mi madre o qué? Yo mejor me voy. ¿Irte? ¿A la casa de esa vieja de tu madre? ¿O no te acuerdas que se deshizo de ti porque ya no quería mantenerte? ¿Ahora me vas a decir que ella es la persona que te va a mantener? No lo sé. Claro que no sabes nada. Porque es tan sencillo. No sabes hacer nada sin mí. Eres un inútil. Juan, tú me dijiste que tenían problemas de pareja, pero no esto. Jessica, ¿ahora se supone que tú vas a juzgarme a mí? Si algo no te parece, eres libre de irte cuando tú quieras. Nadie merece esto. Mujeres, mujeres. Todas iguales. ¿Te diste cuenta de lo que acabas de hacer? Aparte de inútil metiche, hiciste que la venta de la casa se fuera a la basura. Yo voy a hacer algo de comida mejor. Sí, porque es lo único para lo que sirves. Y eso sí te digo, mucho cuidado con que se te queme, porque estoy cansado de comer porquerías. ¡Apresúrate!
Dime, hija, ¿cómo estás? Suegrita, perdón, yo no quería hacer ruido. No pasa nada, no se preocupe. Por favor, reinita, no insultes mi inteligencia. Lo vi todo, lo escuché todo. Me doy cuenta de lo que está pasando, no mientas más. Lo que pasa es que Juan estaba un poco molesto, pero ya se le va a pasar, no se preocupe. Por favor, hija, ya basta de justificarlo. Basta de normalizar el mal comportamiento que tiene y que, por supuesto, de él yo estoy muy avergonzada. Tal vez si yo fuera diferente, si cambiara, tal vez yo así. Por favor, no justifiques, no normalices el mal comportamiento de mi hijo y que del cual yo estoy tan avergonzada. No sé cómo salir de esta relación tan mala. No puedo. Hija, por favor, yo estoy aquí para apoyarte, para ayudarte. Y no es tu culpa, reinita. Mira, tú lo das todo por el hogar y sé que lo haces por mi nieto y te lo agradezco. Ese hombre que salió por esa puerta no es mi hijo. Yo no crié esa clase de hombre. ¿Sabes? Esto tiene que cambiar, esto tiene que terminarse. Tú no tienes por qué pagar consecuencias de mis errores. Tal vez yo me equivoqué al criarlo. Algo debió de haber fallado. Te hago una pregunta. ¿Tú conoces a esa chica Jessica? ¿Para qué? Mira, no me duele que él esté con otra mujer. Lo que me duele es verte a ti sufriendo, devastada, y que no puedes salir de esta relación. Necesito que ella se entere y vea al verdadero Juan. Él le puede decir cosas muy dulces y engañarla y enamorarla. Pero ella tiene que conocer al Juan cuando nadie lo ve. ¿Quiere que hablemos con ella? Si hay algo que una mujer no puede resistir, es ver a otra mujer a los ojos y caer en cuenta la tristeza del alma que tiene. Sí, necesito que hables con ella, pero tú no vas a estar sola. Yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar. Gracias, suegrita. Yo nunca pensé que usted me creyera. No lo quise ver. Yo misma me engañé y me rehusé a creer lo que estaba pasando. Pero ya no. Basta de callar. Basta de mentirme a mí mismo. Hay que enfrentar esta situación, reinita. Tenemos que tomar al toro por el cuerno. Así que vamos. Hay que hablar con esa chica, hija. Ahí está, hija, ella es. ¿Reinalis? ¿Y usted quién es? Yo soy la mamá de Juan. Miren, si ustedes vienen a insultarme No queremos pelear contigo, ¿sí? Entonces, Queremos que sepas la verdad de Juan. De cómo es conmigo, con su madre y con todas las mujeres que se cruzan en su camino. yo sí vi cómo te hablaba ayer. Me paralicé en esa situación, pero pensé que era por la tensión del momento. No imaginé todo lo que había detrás de todo esto. Quiero que me escuches con mucha claridad, Jessie. Aquí hay años de dolor, hay años de gritos,
Y eso no está bien. ¿Pero qué quieren que haga yo? Queremos que nos ayudes a desenmascarar a Juan, para que él se dé cuenta que las mujeres que quiso callar ya no lo van a hacer más, que somos mujeres libres, que ya no va a minimizar. ¿Y cómo piensan hacer eso? Tú estás de cumpleaños, ¿verdad? Sí, me invitó a una cita. Muy bien. Cítalo en el lugar que tú quieras. Nosotras vamos a llegar ahí. Y le vamos a dar una lección por todo lo que nos ha hecho. Pero si se pone violento o se enoja. Mira, Jessie, lo conozco muy bien a mi hijo. Y yo sé qué es lo que lo paraliza. Es saber que perdió el control, pero sobre todo, quedar expuesto. Eso no le agrada y lo va a callar. Bueno, yo lo voy a hacer. Pero si algo se sale de control, yo me voy. No queremos pelear. Solamente queremos acabar con este sufrimiento. Mi hijo necesita una lección. Y yo como madre se la pienso dar. Cuidado. Aquí. Cuidado. Mi amor, te tengo una maravillosa sorpresa. Aprovechando que tu mujer no está. Sí, mi amor, por supuesto, ya quiero ver la sorpresa. Claro que sí, mi amor. Quítate la venda. Sin mí no vales nada. Nadie te va a querer. Yo soy el que manda aquí. Jessica, ¿qué se supone que es esto? Se te acabó el teatro, Juan. Esta es tu última función. Aquí, tú no tienes una sirvienta. Reina es tu esposa. Y ella sí hace lo correcto, que es cuidar de tu hijo y de su hogar como se debe. Mamita, pero qué gusto me da verte aquí. A mí no me da ninguna alegría. A mí que me da es vergüenza de ver tu comportamiento. Observar cómo gritas, cómo mangoneas a Reina delante de quien sea. No tienes ni vergüenza. No, mamita, yo no sé lo que te haya dicho Reinalis, pero esto es un malentendido. Ningún malentendido. Sucede que yo lo he observado todo. Veo cómo la gritas. Botaste su desayuno al piso. El mismo que lo hizo con cariño, con esmero, con responsabilidad, con amor. Es más, traes tu amante a la casa y no tienes ni pudor de que este es el hogar de tu hijo. ¿A dónde quedó el joven que yo crié con responsabilidad, con ejemplo? Tú no eres un caballero. Mamá, yo no sé qué mentiras te dijo Reinalis, pero no es verdad. ¿Sabes qué? Mamita, eso lo hablamos en otro momento. Te hago una pregunta. ¿Si le contaste a tu amiguita que esta casa no es tuya, que es de Reinita? No, ni se preocupen. Que yo no te quiero ver nunca más, Juan. Qué decepción tan grande. Todo esto es tu culpa. Por tus mentiras, Reinalis. Tranquilícese, señora Alexandra. No vale la pena. Ganas no me faltan de educarte yo con mis manos, porque eso es lo que mereces. Lo que más tristeza me da
Es que no sé dónde quedó mi hijo, en qué momento lo perdí. ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde está el muchacho al que yo di ejemplo, al que enseñé valores? Ella es tu esposa y no la supiste valorar. Pues ahora, vete de esta casa. No, mamá, las cosas no son así. No me puedes botar. ¿A dónde voy a ir? Pues ese no es nuestro asunto. Eso debiste de haberlo meditado y pensado mucho antes de que te comportes como lo hiciste, como un cobarde. Vete de esta casa. No, mamita. Perdóname, ¿sí? A mí no. A mí no me tienes que pedir perdón. A quien tienes que pedirle perdón, yo espero que no sea demasiado tarde. Porque las personas tenemos un límite, corazón y sentimientos. Y tú la heriste demasiado. Es a ella, reina, a quien has tratado mal todo este tiempo. Reinales, mi amor. En serio lo siento mucho. Perdóname. Te prometo que las cosas van a cambiar. Voy a ser el mejor esposo, ¿sí? No, Juan. Las personas no cambian por otra, sino porque ellos mismos lo desean. Así que yo no te quiero en mi vida. Demasiadas cosas te soporté, como para seguir aguantando estas cosas tuyas. Al niño lo podrás ver cuando quieras. Ese es tu derecho como padre. Pero en esta casa y en mi vida no tienes más entrada. Pero, Reina... ¡Pero nada! Ya escuchaste a Reina. Aprende a trabajar, a valerte por sí mismo. Aprende a hacer las cosas tú, no que nadie te las dé haciendo. Aprende a ser un caballero, un hombre con rectitud y con valores. Eso lo vas a aprender, aunque te cueste. Fuera de aquí. Bueno, mamá. Supongo que podré ir donde mis hermanos al menos. ¡No! No te atrevas a ir donde ellos, pues ellos ya tienen conocimiento de absolutamente todo tu comportamiento y no están de acuerdo, repudian esa manera tuya de ser. Vete de aquí y ojalá lo duro que te toca vivir te enseñe a valorar lo que tuviste y dejaste por tu comportamiento. Vete. Es mi hijo, Reinita, y créeme que me dolió mucho, pero él tiene que aprender a valorarte y a valorar a su hijo y a su hogar. Tuvo todo y no lo supo aprovechar. Y tú no te preocupes que yo estoy contigo. Yo voy a estar aquí en este proceso duro. Gracias, señora Alexandra, por apoyarme en todo esto. Usted fue una voz para mí. Yo solita no hubiese podido. Muchas gracias y de verdad lamento haber dañado la relación con su hijo. No te preocupes, él solo me hirió y lastimó al comportarse así con su esposa que eras tú. Y no te preocupes, vamos a salir adelante, yo te lo aseguro. Yo voy a ser un apoyo para ti, voy a ser como una mamá. Puedes confiar en mí.